Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas de la televisión turca, o al menos, de las que más han dado que hablar. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, y más específicamente, de la razón detrás de su increíble química en la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida aquí en muchos lugares como Pájaro Soñador. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo que impulsó a Can Yaman, nuestro protagonista, a querer trabajar específicamente con Demet Özdemir? Pues prepárense, porque hoy vamos a desvelar ese misterio. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, no olviden que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores favoritos. Así que, como les decía, Erkenci Kuş fue un verdadero fenómeno. Nos conquistó a todos con la historia de Sanem, esa joven soñadora que termina trabajando en una agencia de publicidad y se ve envuelta en una red de enredos, mentiras y por supuesto, un amor apasionado con su jefe Can. Y es precisamente esa chispa, esa conexión innegable entre Can y Sanem, la que hizo que la serie fuera tan especial. Pero, ¿quiénes eran Can Yaman y Demet Özdemir antes de darle vida a estos icónicos personajes? Can Yaman era una figura reconocida en el panorama televisivo turco, un actor con carisma y un físico que no dejaba indiferente a nadie. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también venía con una trayectoria notable, quizás no tenía aún ese estatus de estrella global que alcanzó con Erkenci Kuş. Y aquí viene lo interesante, la decisión de quién sería la coprotagonista era crucial. Ahora, ¿qué llevó a Can Yaman a poner su mirada en Demet Özdemir? Las razones son variadas y honestamente bastante reveladoras. No se trata solo de una cuestión de contrato o de una elección aleatoria. Hubo algo más profundo. Según lo que se ha comentado en diversas entrevistas y publicaciones especializadas, Can Yaman quedó particularmente impresionado con el talento de Demet Özdemir desde el primer momento. No estamos hablando solo de su belleza, que es innegable, sino de su capacidad actoral, de su habilidad para transmitir emociones, para conectar con el personaje y, sobre todo, para crear esa química que tanto buscaban para la pareja principal. Can es un actor que valora mucho la conexión con su compañero de escena, porque sabe que es fundamental para que la historia funcione y para que el público se enamore de la pareja. Una de las cosas que más se destacó fue la naturalidad y la frescura que Demet aportaba a su personaje de Sanem. Can, con su experiencia, probablemente reconoció en ella un potencial enorme para crear un dúo dinámico y creíble. Se dice que tras ver algunas de sus trabajos anteriores, Can quedó cautivado por su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes matices emocionales. No es fácil construir una relación en pantalla que parezca real, que haga que el público suspire, que se emocione con cada mirada y cada gesto. Y para eso necesitas un actor o actriz que esté a la altura, alguien que pueda complementarte y elevar tu propia actuación. Y parece que cambió precisamente eso en Demet. Otro aspecto crucial fue la idea de que ambos actores, a pesar de sus trayectorias, compartían una energía similar, una especie de chispa que podría traducirse perfectamente en la pantalla. Can Yaman es conocido por ser un actor apasionado, que se entrega por completo a sus personajes. Si se sintió atraído por Demet para compartir pantalla, es porque seguramente percibió en ella esa misma intensidad y esa misma dedicación al arte de la actuación. Imaginemos la escena, los productores buscando a la pareja ideal, Can expresando sus preferencias y señalando a Demet como la candidata perfecta. No es solo una cuestión de popularidad, sino de encontrar a esa persona con la que puedas crear magia, con la que puedas construir una historia de amor que resuene con millones de espectadores. Además, es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la sinergia entre los actores es un ingrediente secreto para el éxito. A veces la química es algo que simplemente existe y otras veces se construye con trabajo y entendimiento mutuo. En el caso de Can y Demet, parece que la combinación de talento natural, una energía compatible y, probablemente, una buena comunicación detrás de cámaras, fueron los ingredientes clave. Can, al ser una figura ya consolidada, pudo haber sentido la responsabilidad de elegir a una compañera que estuviera a la altura de las expectativas y que pudiera aportar ese toque especial a la historia. Y si él mismo fue quien sugirió o apoyó activamente la elección de Demet, esto habla mucho de su visión y de su confianza en el talento de ella. Y entrevistas donde Can Yaman ha sido bastante abierto sobre este tema,
comentando que él creía firmemente que Demet Özdemir sería la Sanem perfecta. Él mismo reconoció que buscaba una actriz que pudiera aportar esa inocencia, esa dulzura y a la vez esa fortaleza que caracterizan al personaje de Sanem. Y según él, Demet cumplía con todos esos requisitos a la perfección. No se trataba de una decisión superficial, sino de una elección meditada, basada en la observación de su talento y en la convicción de que juntos podrían crear un dúo inolvidable. Es fascinante pensar en cómo una elección tan importante puede impactar el destino de una serie y la carrera de dos actores. Podríamos decir que Can Yaman, con su intuición de actor experimentado, reconoció en Demet Özdemir a la compañera ideal para dar vida a esta historia de amor que enamoró al mundo. Fue una apuesta segura que, sin duda, dio sus frutos de manera espectacular. La química entre ellos era tan palpable que, como público, nos sentíamos parte de su romance, de sus altibajos, de sus miradas cargadas de sentimiento. Y eso, en gran parte, se debe a la visión y a la elección de Can, quien supo ver en Demet el potencial para ser su Sanem ideal. Es un recordatorio de que detrás de cada gran éxito hay decisiones estratégicas, talento individual y, sobre todo, la magia que surge cuando los artistas adecuados se encuentran. Y bueno, para ir cerrando este capítulo de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado las razones por las cuales Can Yaman quiso actuar con Demet Özdemir en la icónica serie Erkencikus. Hemos visto que no fue una decisión casual, sino una elección basada en el talento actoral de Demet, su frescura, su naturalidad y la creencia de Can en que ella sería la Sanem perfecta. Ambos actores demostraron una química innegable en pantalla, que se convirtió en uno de los pilares del éxito de la serie y en el corazón de la historia de amor que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su conexión fue tan real que, como espectadores, nos hizo creer en cada instante de su romance. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las motivaciones detrás de esta gran pareja de la televisión turca. Me encanta poder traerles estas historias que van más allá de lo que vemos en pantalla. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de la pareja Can y Demet en Erkencikus? ¿Creen que hicieron una buena elección? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante e informativo, por favor, no olviden dejar ese asterisco me gusta asterisco que nos anima muchísimo a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o de las series turcas en general. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Les dejo por aquí otros vídeos que quizás les puedan interesar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.